Creía que la guerra entre hermanos había terminado hace muchos años. Esta es la guerra de la que hablo, en la que estamos todos sin distinción. Discutimos mucho, nos guardamos rencor. Nos decimos y nos hacemos cosas terribles entre nosotros, casi nunca de frente y sin pensar. En la mayoría de los casos, en nada más que en nuestros propios intereses. Esta es una de las peores guerras, la de la intransigencia y la imposición. Y en ella, todos nos herimos unos a otros, sin mirar, sin pensar ni siquiera dónde espetar tu estilete. Yo estoy herida, muy herida. Me dolió mucho en su día y todavía me duele ahora. He estado tan molesta, tan preocupada y tan triste, que por no volver a ser herida otra vez, no he podido hacer nada más. Hubo una guerra civil en mi interior, como la que se está dando en el exterior, en esa esquina de mi país. Familias, amigos, vecinos, en guerra. Cuando estaba pensando en escribir sobre esto, oí algo que nos puede enseñar a todos a detener esta guerra. Imagina que eres un vaso o una taza cualquiera y decides poner dentro de él todo aquello que elijas. Eso que eliges es también lo que vas a poner dentro de ti. Y eso, indudablemente, es lo que eres. Lo que hay dentro del vaso, esa es tu elección. Si llenas ese vaso de odio y miedo, exigencia y obligación, y concedes sitio a todo eso que ocurrió en el pasado o lo que ocurrirá en el futuro, probablemente serás una pobre persona perversa y mezquina. Pero si llenas ese vaso de amor y cariño, tolerancia y respeto, el milagro puede ocurrir y la guerra se acaba. La gente puede creer que es diferente, sin embargo todos podemos cambiar si conseguimos llenar ese espacio y convertirlo en algo precioso, algo valioso, algo como el oro. Y cuando hacemos eso, la guerra puede terminar. Todos podemos transformarnos en oro si se hace desde el corazón y desde el amor al otro, al semejante y al diferente. Construimos muros invisibles donde lo único invisible es nuestra propia conciencia. En un mundo donde apostamos por la expansión universal, por la conciencia universal, en algunas partes de mi tierra se quiere reducir el territorio para aislar. ¿Aislar qué? ¿De qué? ¿Para qué? Hablamos de abrir mentes y cerramos las puertas de las ciudades y de las personas que sienten diferente. ¿Acaso en alguna región del mundo las personas son mejores que en cualquier otra región? ¿No somos todos hijos del mismo sol y de la misma agua? El conflicto del 1 de octubre de 2017 en Cataluña me dejó el alma hecha jirones y el corazón en pedazos. ¿Qué pasó ese día para que todo lo que habíamos construido durante siglos se rompiese y se esfumase en unas pocas horas? Un conflicto que ha dejado a familias y amistades rotas, imposibles de recuperar en algunos casos. Y ese es el mío. Ese es el gran problema de los seres humanos. Creemos que todo nos pertenece. Tenemos un arraigado concepto de posesión. La tierra, nuestra tierra, no nos pertenece. Ella seguirá aquí cuando nosotros ya no estemos. ¿Por qué queremos ponerle puertas al campo, donde lo único que deberíamos hacer es disfrutar de la hierba fresca? Este texto surgió del profundo sentimiento que hace un año me embargó al perder a una de mis mejores amigas. No sabía cómo expresarlo y la clave me la dio un cuento de Eckhart Tolle, en el que se decía claramente el sentimiento que me embargaba desde hacía un año. Esa es la base de estas palabras que, aunque mías, estoy segura es que no son un sentimiento aislado. No hay en ellas ningún sentimiento político o partidista, solo algo muy personal, de dolor inmenso en el que sigo. Y me atrevería a decir, seguimos, desde ese 1 de octubre de 2017, en España. Gracias. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.